Hola, pues bienvenidos otra vez. Aquí estamos de nuevo, una semana más, hablando acerca de lo que Dios nos ha estado diciendo también a nosotros y esperemos que también sea para ti un parteaguas en, en esta semana, lo que Dios quiere hablar a tu vida a través de este mensaje. Quisiera empezar orando para poner este tiempo en manos de Dios y decirle que pues que sea un mensaje que pueda llegar a tu corazón, que pueda ser útil por si estás viviendo algún proceso o alguna situación. Este mensaje puede ayudarte en algo. Eh, Padre, te damos gracias por esta hora, gracias porque nos das la oportunidad de ir a tu palabra, de ver, escuchar tu voz, de poder transmitir un mensaje a tu nombre, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo revele, Señor, claramente la instrucción que tú quieres traer a nuestra vida. Te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Padre, y pues esperamos que esta parte, esta palabra tuya, caiga en buena tierra y pueda dar fruto, Señor, en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos ven a través de las redes. En el nombre de Jesús, amén. Pues la semana pasada estuve hablando algunas cosas y hoy quiero, pues, ser un poquito más puntual acerca de otras cositas que Dios me ha estado hablando. Y creo que hay algunas cosas que estaba revisando esta semana en la escritura y Dios me estaba diciendo de manera muy puntual algo que quería Él que yo hablara, creo, es la instrucción. Y es acerca de la ociosidad, porque nosotros decimos que la ociosidad es la madre, ¿no? de muchas cosas y como madre se le respeta, ¿verdad? Ese es un dicho mexicano, eso no dice la Biblia. Pero la realidad es que estar ocioso, ser ocioso, pues no está del todo mal, siempre y cuando esta ociosidad la ocupemos para algo relevante, porque también hay gente que todo el tiempo está trabajando o está queriendo hacer cosas y también necesita buscar momentos de ocio, por ejemplo, para leer la escritura. Y esta ociosidad, digamos que es una buena ociosidad, ¿no? Pero yo hablo en realidad de lo que sería una mala ociosidad o lo que podría ser así como que algo que no es correcto, ¿verdad? Y es que nos llega a pasar porque sin duda a veces hay ratos en donde no tenemos muchas cosas que hacer o se nos nubla un poco la visión o simplemente no llegan las ideas o no sabemos exactamente qué es lo que Dios quisiera acerca de nosotros. Y ahí es en donde pienso que la ociosidad de pronto puede tomar alguna relevancia y nos puede hacer tropezar, ¿verdad? En lo que Dios está queriendo hacer. Pero mira cómo dice Proverbios 28, verso 19, dice así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza, ¿verdad? Hay gente que es ociosa, que no sé, y el ocio de pronto nos lleva a cometer errores. Y ese tema creo que es algo complicado porque sin duda nadie queremos tropezar, pero algunas veces por no entender la visión, la misión, lo que Dios está queriendo traer a nuestras vidas, caemos en lapsos de ociosidad y esa ociosidad es incorrecta. Me estaba acordando ahorita de Pablo, justamente Pablo está ahí hablándole justamente a tanto a gentiles como a judíos, como a reyes. Y entonces él exponía, ¿verdad?, a Jesucristo, porque decía, es que hermanos, amados hermanos, entendamos que es Cristo quien trajo la salvación y es el poder del Espíritu Santo el que nos va a dar la redención. Y entonces los judíos de pronto se le quedaban viendo como diciendo, no, estás enseñando otras cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Y dice la Biblia que de repente lo agarraban o los judíos se ponían como un poquito en contra de Pablo y buscaban gente ociosa y esta gente la buscaba precisamente para desviar a Pablo del propósito, ¿verdad? Pero Pablo no caía en esas provocaciones, sino que él seguía anunciando fervientemente el ministerio, ¿verdad? Y hemos estado
revisando estas últimas semanas el libro de los Hechos y yo me he dado cuenta cómo los viajes misioneros de Pablo iban con un sentido, con un propósito, pero también como en algún momento algunos que yo pienso que no tenían el carácter, como por ejemplo Juan Marcos, estábamos revisando en el viaje, se baja, ¿verdad? A la primera de cambios y Pablo dice, no lo necesitamos, ¿no? Y yo creo que a veces eso nos pasa cuando nos falta carácter para cumplir la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Pero es triste ver cómo los ociosos, hay mucha gente que está ociosa, es decir, que no tiene un rumbo, ¿verdad? Que no tiene nada definido. Mira cómo dice Tito, verso 1, capítulo 12. Dice, como ahorita mi hija está aquí ociosa y está haciendo ruido, ¿verdad? Eso es lo que provoca el ocio. Uno de ellos, dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Le dice, ¿verdad? Dice mi esposa que la luz está apagada. Eso ya se debió de haber encargado. Pero bueno, está ociosa también, ¿verdad? Es importante porque la ociosidad nos puede sacar del propósito muy fuerte, muy, muy triste, ¿no? Y tú puedes ir viendo en la Biblia cómo a través de algunos pasajes había gente que estaba ociosa, ¿verdad? Aún dentro del ministerio, aún queriendo hacer la obra de Jesucristo, de repente estaban en un ocio. Y a mí me encanta cómo Proverbios es parte de los libros que nos enseña muchas cosas acerca de estar activos y estar pendientes de las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay otro proverbio que dice, ve a la hormiga, oh perezoso, ¿verdad? Como no teniendo capitán ni nadie que la gobierne, guarda, ¿verdad? En el verano su alimento para el tiempo de la escasez, ¿sí? Las hormigas son muy sabias y muy trabajadoras. Y ahí dice, ve a la hormiga, porque parte de lo que nosotros tenemos que aprender para obtener sabiduría es nuestro ojo, en dónde estamos viendo. Dice la Biblia que cuidemos justamente lo que entra por nuestro ojo. Dice, por lo tanto, si tu ojo es bueno, ¿verdad? Tu fruto va a ser bueno. Todas las cosas que tú hagas también van a ser buenos. Entonces, en dónde tienes la mirada también quiere decir mucho de lo que vamos a poder hacer. Jesús mismo decía, mi comida, ¿verdad? Hablando de lo que él estaba haciendo en esta tierra, es hacer la voluntad del que me envió. Ajá. Y a pesar de que Jesús siempre estuvo con mucha paz, no estuvo ocioso, ¿verdad? Porque tampoco se trata de estar todo el tiempo trabajando y todo el tiempo tratando de hacer cosas. Simple y sencillamente se trata de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? La misión por la cual estamos en esta tierra, poder entender nuestro propósito y dejar de estar ociosos, ¿no? Incluso el reino, Jesús nos decía en las parábolas, ¿verdad? El reino es semejante a un cuate que tenía un campo y contrató jóvenes o contrató personas para la misión de labrar esa tierra. Ajá. Y si tú te fijas en esa parte de la escritura, muchos de ellos estaban ociosos porque estaban sin hacer nada, ¿sí? Eran de esos que en la mañana no hacían nada y en la tarde descansaban. Pero eso no importa para Dios, porque si Dios te va a meter a trabajar en la obra, tú eres una persona útil, ¿sí? Pero es importante que entendamos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra función para dejar de estar ociosos dentro del propósito que Dios nos ha dado a cada quien. Y a mí me gusta porque Jesús nos enseña cómo poner nuestra confianza en Dios, pero también a cómo hacer las cosas de manera que no estemos ociosos, ¿sí? Pero tampoco que
que estés cargado en exceso. Porque él mismo decía, todo aquel que esté cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Esas eran las palabras de Jesús. Y hay una historia muy particular que a mí me gusta mucho y que voy a poner como ejemplo el día de hoy, y es el rey David. Ajá. El rey David, recordemos que era un cuate que cuando el pueblo de Israel voltea a su alrededor y se da cuenta de que todas las naciones tenían un rey, va con Samuel y le pide rey a Dios. Samuel era el profeta en turno en aquel tiempo, ¿sí? Y le dice, Samuel, le dice Dios, oye Samuel, me están dejando a mí, ¿no? Porque Samuel se la toma personal y le dice, ya no me quieren a mí. Y Dios le dice, no, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí porque el pueblo de Israel está pidiendo Dios. Ellos eran libres en cierta forma, Dios era su rey, ¿sí? Pero como querían ser igual a las demás naciones, entonces llegaron un día y le dijeron, ponnos un rey como a todos. Y Dios les dijo, va, pero miren, si yo les pongo un rey, ese rey les va a quitar lo mejor de sus ovejas, lo mejor de su ganado, lo mejor de su riqueza y prácticamente los va a subyugar. Y entonces ellos dijeron, sí, no nos importa, pero queremos rey. Y entonces Samuel le puso rey a Israel. Y si te acuerdas en la historia, es cuando escoge a Saúl, ¿sí? Y Dios le da una instrucción y Saúl desobedece la instrucción. Dios le dice, vas a entrar a este campo y vas a arrasar con todo lo que mires a tu paso, porque si tú dejas algo ahí en ese campo, corremos el riesgo de que después el pueblo de Israel se convierta y haga ídolos. Y de ahí recordemos que salieron los amalecitas. Muchos años después en la historia, incluso en el libro de Daniel, se ve a Amalek dentro del palacio. Una persona en contra del pueblo judío que los quiso exterminar y que los quiso acabar, ¿sí? Y es consecuencia de lo que Saúl no hizo en aquel tiempo. Pero bueno, voy viajando un poquito en la historia. Y después de esta situación de haber puesto a Saúl, desobedece Saúl, Samuel lo desecha y le dice, Dios te ha desechado, ¿verdad? Y entonces le dice, vas a escoger a un nuevo rey. Y entonces Samuel empieza a buscar y resulta que se encuentra a David, o bueno, no se lo encuentra, Dios le dice, yo te voy a decir quién es, ¿sí? Porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Esa es la instrucción que le da Dios a Samuel en ese momento. Y yo me imagino, no lo sé, no lo dice así la escritura, no lo dice así la Biblia, pero yo me imagino, a mí me gusta ver a David como hijo de otra, o de otra esposa, ¿verdad? Porque estaba ahí como relegado, era como que el que nadie quería, estaba ahí abandonado. Entonces, cuando Samuel llega delante de Isaí y le dice, Dios está buscando rey para poner en mi pueblo, tráeme a tus hijos y hazlos pasar delante de mí y yo le voy a preguntar a Dios y el que me diga, ese va a ser el rey. Ajá. Y entonces Isaí obviamente se trae a los mejores hijos, ¿sí? Unos que estaban fuertes, que eran guerreros, que parecía que estaban listos para la batalla, pero Dios le dice, él no es. Y pasa uno y pasa otro que yo me imagino iba al gym, ¿no? Estaba bien dado. Y empiezan a pasar varios y ninguno de estos le llenaba el ojo a Dios. Y entonces Samuel le preguntaba, Señor, ¿es este? Y Dios le respondía, no, este no es. Y pasaba otro y decía, Señor, ¿es este? Y entonces Samuel le decía, este tampoco es, ¿verdad? Hasta que pasan todos y ninguno era. Y entonces Dios le dice a Samuel, pregúntale a Isaí si tiene algún otro hijo. Y allá andaba David, ¿verdad? Oliendo a sudor, a oveja, yo me lo imagino en el campo, porque era pastor de ovejas.
Y entonces le dice, tengo otro, ¿no? Pero pues es casi el olvidado, ese nadie lo quiere, ahí anda tristeando ahí, lo tengo cuidando unas cuantas ovejillas por allá, nadie lo pela, la verdad es que no creo que sea él. Y entonces le dice Samuel le dice a Isaí, a ver, tráelo, ya lo pasan de enfrente de nosotros y vamos a ver si es él, ¿no? Para aquel tiempo David no tenía nada, no era absolutamente nada, era un cuate ahí olvidado, ¿no? A lo mejor si fuera estos tiempos, era de estos, así como yo, que tienen unos 3 seguidores nomás, 4, ¿ah? Pero lo manda a traer y entonces lo pasa y Dios le dice a Samuel, es ve por tu cuerno, llénalo de aceite y úngelo porque este será el próximo rey, ¿verdad? Era un jovencito David y Samuel, ni tardo ni perezoso, va por el cuerno, lo llena de aceite y lo unge y le dice, tú vas a ser el siguiente rey. ¿Y por qué te estoy contando esta historia? Todo este choro, toda esta historia, porque quiero llegar a un punto con David, porque en este momento David no era más que un hombrecillo, casi insignificante y sencillo, ¿verdad? Pero empieza desde abajo, con trabajo, como dicen por ahí, a escalar, a tomar posiciones, aunque nunca, ¿verdad?, altera la posición de Saúl. Él respeta la unción de Saúl y como rey nunca se antepone a Saúl, ¿verdad? Entonces, a pesar de que Saúl fue desechado, David jamás procuró quitarle el reino, sino que David empezó a trabajar y a hacer las cosas que Dios le había mandado hacer y Dios empezó a prepararlo para el rey que iba a ser. Y después de mucho tiempo, me voy a brincar un poquito más rápido la historia, Saúl termina muerto, ¿verdad? Al parecer pone su espada y él mismo se atraviesa en una batalla. Saúl ya lo había perdido todo, había perdido la paz, había perdido la comunión, Dios ya no estaba con él. Por ahí la historia también habla de que fue a buscar una divina para que le dijera algunas cosas. Y Saúl termina muy mal sus días. David incluso por ahí en algún momento lo tiene a su merced, ¿verdad? Y nada más le corta un pedacito así del manto y le dice, rey, estuve a punto de matarte, pero aquí tengo la prueba de que no lo voy a hacer porque Dios no me ha dicho. Incluso todavía cuando matan a Saúl, por allá viene un chismoso, ¿verdad?, a David y le dice, mi señor, por fin se murió ese canijo Saúl, ¿verdad? Y le dice, nosotros lo terminamos porque pues ya estaba muy mal. Y David se enciende y dice, ¿cómo te atreves a haber matado el ungido de Jehová? ¿Verdad? Y el mismo David, ¡pum!, le da cuello a ese chismoso. Y todas estas cosas se empiezan a dar previas a la selección del rey David, ¿ya? Y en ese momento David no era muy conocido, incluso tenía que andarse escondiendo en las cuevas, en las cavernas. Mucho, creo yo, de esa temporada es de donde escribe los salmos, porque él se siente perseguido, él se siente menospreciado, se siente adolorido, y ahí es en donde los salmos toman muchísima relevancia. Pero David sabía que Dios lo había escogido, ¿sí? Hasta que llegó el punto, aquí voy, llegó el punto en el que David era un rey, ¿sí? Ya el pueblo de Israel ya no estaba conquistando tierras, ya había pasado muchas de estas cosas y entonces se había convertido ya en una monarquía. Incluso ya no estaban en tiendas, ya había un palacio, ¿verdad? Un palacio real. ¿Por qué? Porque David en algún momento ya voltea a ver el palacio y dice, wow, yo tengo un palacio bien padre de concreto, con ventanas y techo, y el arca del pacto está ahí en una tienda, ¿verdad? En lo que era antiguamente el tabernáculo, con unos trapos por ahí aventados. Y dice, no puede ser posible, voy a traer el arca del pacto, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte en la historia? Incluso David viene gozoso, ¿no? Danzando de alegría. Y dice por ahí que todo se le veía. y la que era
Su chica Yeye en ese tiempo era la hija del rey Saúl. Y le dice, pero ¿cómo te atreves a venir danzando de esa forma? Como cualquier vulgar, ¿no? Como si fueras hijo de cualquier vecino, le dice la hija de Saúl, esta hija de Saúl, que se acuerdan que se la dio Mical, me parece que se llamaba, se la da cuando David derrota al gigante, porque era la promesa. Saúl había dicho, quien derrote a Goliat, yo le voy a quitar los impuestos y le voy a dar a mi hija. Y esa hija es la que le reclama cuando él trata de meter el arca del pacto. Porque recordemos que antes ya la habían tratado de meter y habían caído muertos. Pero David, que era un cuate que vivía adelantado a su tiempo, le mete música, le mete címbalos, le pone adoración y pone a unos sacerdotes a que la carguen y traen el arca del pacto de regreso hacia Jerusalén, ¿verdad? ¿Y por qué te cuento toda esta historia? Porque quiero llegar a este punto en donde David era un rey. Ya era un cuate reconocido, ¿sí? Ya era un cuate que era dueño de todo un imperio que había estado estableciéndose muchos años atrás. Y un día estaba en el palacio y estaba ocioso, ¿verdad? Y se le ocurre voltear a ver a Betsabé, que se estaba bañando, dice la escritura. En ese momento, la escritura habla de que era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Y David no salió a la guerra. David se quedó, ¿sí? Y mientras se quedó, estuvo ocioso. Y en cuanto estuvo ocioso, vio a Betsabé que se estaba bañando y dice la escritura que la codició y la quiso tener. Y ese fue el problema, que en cuanto David ve a Betsabé, él dice, esta cebollita, me la como aunque me apeste la boca. Pero, es que hay que ponerle saborcito, ¿no? A la historia. Pero David la ve y mándenla a traer, ¿sí? Porque ya lo había vuelto loco, ¿sí? Pero él debería de haber estado peleando la batalla. Y al no estar peleando, se queda ocioso. Y entonces tiene relaciones con ella y la embaraza, ¿sí? Y Dios le dice, te voy a mandar a otro compadre, ¿no? Porque ya te volviste loco, David. Y entonces le manda a Natán, un profeta, otro profeta, ¿verdad? A decirle, ¿sabes qué, David? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿No? Y llega este profeta y le dice, mi rey, te voy a contar una historia. Había un compa que tenía un montón de ovejas y era riquísimo en muchas cosas. Y había otro compadre que nomás tenía una ovejita y esa es su única ovejita y era su adoración y la cuidaba como la niña de sus ojos, ¿verdad? Y le empieza a decir cosas y le dice, ¿y qué crees? Que este rey que tenía un montón de cosas, un día se le ocurre llegar con el que nada más tenía una ovejita. Y no solo eso, se la quitó y mandó matar al otro rey, ¿verdad? Y entonces David se enciende y dice, pero ¿quién hizo esa atrocidad, verdad? Y el profeta le dice, ese rey eres tú. Y lo que has hecho, Dios lo ha visto y está incorrecto. Porque cuando David agarra a Betsabé y la embaraza y se entera, después manda a traer al capitán de la guardia, que era su capitán, ¿verdad? Y le dice, tómate unas vacaciones, hijo, ¿no? Ve con tu esposa y tengan relaciones para que disfruten, ¿verdad? Pero él sabiendo que ella estaba embarazada. Y luego saca un decreto y les dice, pongan a este general en lo más recio de la batalla para que lo maten el ejército. Y así pasa, ¿verdad? Y entonces David se queda con la única ovejita. Y cuando este profeta le dice, Dios le dice, hay un juicio que viene de parte de Dios para tu vida. Y no recuerdo muy bien la historia en esa parte, pero
creo que le da 3 opciones o algo así sucede, pero algo así pasa, le dice, pueden venir 3 opciones a tu vida. Una es que el hijo se muera y que no sobreviva. Otra, que pierdas y caigas en batalla, ¿verdad? Y otra, que tus enemigos hagan escarnio de ti. Algo así era la historia. No recuerdo perfectamente bien, pero algo así pasó. Y entonces David decide, ¿verdad? Porque el juicio de Dios estaba ya girado en contra de David por lo que había hecho. Y yo lo que quiero dejarte o lo que quiero decirte es que cuando no estamos cumpliendo las cosas que Dios nos ha dicho, esta ociosidad nos puede traer consecuencias graves a nuestra vida. Y Dios nos ama, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que quiere que estemos bien, ¿verdad? Pero si nosotros no entendemos la instrucción y no estamos haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, corremos el riesgo y el peligro de caer en estas terribles consecuencias. Dios nos ama y Dios nos quiere prevenir, pero también si nosotros no obedecemos, hay consecuencias de no obedecer las cosas que Dios nos está diciendo. Y así es lo que pasó con David. Y esta historia, esta triste historia, creo yo, porque a mí me entristece mucho, porque era en un momento en que David y el pueblo de Israel ya eran una monarquía, ya eran un pueblo constituido de parte de Dios, ¿verdad? Ya tenían una presencia, deberían de haber estado ellos ya enseñándole a las demás naciones cómo es que se gobierna con Dios, y no lo pudieron hacer. Y de ahí nosotros vemos, porque después de ahí, después de esta parte viene otra vez Betsabé, y es cuando tiene a Salomón, ¿verdad? Y Salomón construye el templo, ¿sí? Pero nosotros vemos una serie yo miro después de esta parte, una serie de consecuencias por no haber obedecido. Y no solo en David, sino en su descendencia. Está Salomón y de repente le pasa, empiezan a meter al templo un montón de ídolos. Y de ahí viene su hijo Roboam, ¿verdad? Y viene toda la descendencia real. Y tú te das cuenta que todos cometieron errores. Primero y segundo libro de Reyes, ¿verdad? Y la constante que yo leo ahí es, e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Después de haber recibido el llamado, el nombramiento, venía un tropiezo, ¿verdad? Y vino fulano de tal e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Hasta el punto que el imperio se divide, ¿verdad? En Judea del sur y del norte, por causa de algunas situaciones. Y tú te das cuenta la serie de consecuencias que había tenido el que David no hubiera tomado la decisión. Ahora mira, a favor de David, o sea, David dice en la escritura que era el hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? David era un cuate, y cuando tú lees estas historias o leemos estas historias, de repente decimos, bueno, pues si era conforme al corazón de Dios, ¿por qué cometió tantos errores, verdad? Y eso era justamente, o sea, el punto era que el ser conforme al corazón de Dios te hace regresar a Dios, aún a veces después de haber cometido el error. Que esta es la gravedad que a veces nos sucede a nosotros. Cometemos un error y en lugar de correr a Dios, corremos de Dios. Y es al revés, tenemos que buscar el cobijo de Dios, buscar estar ahí de Dios, buscando todo el tiempo, ¿verdad? Aunque hayamos cometido algún error, porque Él es justo, Él es misericordioso para con nosotros. Y ahí es en donde David mostraba ese corazón. ¿Te acuerdas que te platiqué? O sea, Saúl lo escoge porque dice, yo he mirado el corazón de esta persona, de este muchacho, y este corazón es un corazón que me es fiel a mí, y eso es lo que yo necesito, y este es quien va a gobernar. Y por eso David es el hombre conforme al corazón de Dios.
Y a pesar de haber hecho un montón de cosas, cometer pecados y atrocidades, finalmente él siguió gobernando. Y no solo eso, Dios le prometió, mientras estés aquí no va a faltar quien se siente en el trono, ¿sí? Alguien de tu estirpe va a venir y va a gobernar. Y así fue. Incluso a Jesús le llamaban el hijo de David, ¿verdad? Porque veían en David todo un prototipo de lo que Jesús iba a hacer, ¿sí? Solo que los prototipos fallan. Y por eso es que David falló. Pero después viene nuestro Señor Jesucristo, que Él no falló, Él no pecó, Él no se halló ninguna falta en Él. Y Él cumplió a cabalidad todas y cada una de las cosas que teníamos que haber cumplido. Y fue su obediencia la que nos limpió y la que nos libró de la maldad y del pecado. Por eso dice en alguna parte de la Escritura, el justo por los injustos. Pero muchas de las cosas de Jesús hacían referencia al rey David. No porque fuera hijo de David precisamente, ¿verdad? Sino porque David mostró muchas cosas de la gracia estando en tiempos de la ley. Pero la verdadera gracia fue revelada finalmente en Jesucristo. Y el punto al que te quería llevar hoy, al que te quiero llevar, es que cuando a veces estamos ociosos o estamos sin entendimiento de las cosas que Dios quiere hacer, corremos el peligro de caer de desviar nuestra mirada. Como le pasó al rey David, a mí me entristece mucho esta historia, porque él era un monarca ya, él era una persona ya hecha. Y creo que el grave problema de David fue que pensó que ya lo había hecho todo. Pensó que ya no había nada más por alcanzar. Y si tú te fijas, cuando viene Jesús, como que siempre deja abierta esta puerta a todo lo que más se puede hacer. O sea, como que Jesús no les decía, no, pues ya, vete, ya la hiciste. No. O sea, incluso un día viene un joven rico queriéndose justificar delante de él y le dice, Señor, yo he hecho todo. Yo he trabajado, no he sido ocioso, tengo empresas, he pagado impuestos, he hecho esto, no le he hecho mal, he hecho todo lo que pides, ¿verdad? Y él esperando como un halago de parte de Jesús. Y Jesús le dice, pues ahora vende todo y dalo a los pobres y entonces vas a poder entrar al reino. Y dice ahí que se puso tristísimo, ¿verdad? Porque confiaba demasiado en sus posesiones, en lo que él tenía. Y entonces Jesús nos deja ver cómo también, o sea, esta parte no es como que vale más que pongamos nuestra confianza en Dios. No está diciendo, ojo, no está diciendo que tienes que ser pobre y que tienes que quedarte sin nada o que no está diciendo eso. Le está abriendo al joven rico, a esta persona en la Escritura, le está diciendo, ok, ya hiciste todo lo que humanamente puedes hacer, pero aún hay más. En el reino siempre hay más, siempre hay algo más por alcanzar, ¿sí? Y creo que eso fue lo que le falló a David en ese momento, cuando él era un monarca, cuando él era el rey absoluto y soberano de todo el pueblo de Israel. Pensó que ya lo había hecho y pensó que ya no había nada más por alcanzar. Pecado de Sodoma, que lo he visto en las semanas pasadas, creo que parte del pecado es ese, sentir que ya estás saciado y sentir que ya no puedes hacer nada más y entonces empiezas a desviar tu mirada hacia otras cosas. Pero en Dios tiene el control de lo que viene, de lo que puede seguir más adelante. Y Él te está diciendo, Él no quiere empobrecerte, Él no quiere que pierdas todo. Él te está diciendo, si puedes olvidarte de esto que has hecho, yo te puedo llevar al siguiente nivel. Yo te puedo dar algo más. Porque creo que a veces como seres humanos nos conformamos. Decimos, no, pues ya logré la casa, ya logré el carro, ya tengo el puesto, ya soy el gerente, ya soy el CEO de tal empresa, ¿sí?
Y ahí ya, ahí se queda, ¿no? Pero Dios dice, hay más cosas, ¿no? Por eso es que el reino nos pone ahí en otra perspectiva y nos invita a seguir avanzando, ¿sí? Y yo lo que pienso es que tenemos que estar bien truchas de lo que el Espíritu Santo quiere para este tiempo. Porque podemos caer muy fácil en conformarnos, en empezar a estar ociosos, en decir, pues yo ya no puedo hacer nada más. Pero la realidad es que hay mucha tierra todavía por conquistar, hay muchas cosas que todavía se pueden hacer y que necesitamos estar buscando de Dios para que Él nos revele exactamente hacia dónde ir. Y que no nos pasen estos errores como a David le pasó, que por estar ahí creyendo que ya había todo lo que Dios le había pedido, cometió un error y tropezó. Y es por eso que yo creo que Jesús empieza su ministerio y Él va pum, pum, pum. Y entonces dice ahí que predicaba en las sinagogas y luego sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y luego hizo el sermón del monte, ¿sí? Y todo el tiempo lo ves activo, ¿verdad? Pero sin caer en una ansiedad, sino diciendo, yo a esto vine y este es mi trabajo, ¿sí? Y creo que Dios nos quiere llevar a ese punto. Yo sé que hoy en día hay mucha gente que está ansiosa, pero Él dice, echen toda ansiedad sobre mí, que yo los voy a hacer descansar. Porque también a veces nos vamos al otro extremo por no querer estar ociosos, entonces estamos ocupados en demasía. Y también tenemos que aprender a confiar en Dios, a delegar, a decir, ok, yo voy a hacer mi parte y los demás que también hagan la suya. Y vamos a esperar, vamos a confiar en Dios. Porque esta es una parte muy importante, aprender a confiar en Él totalmente. Él tiene control de todas las situaciones que nos pasan, todo está bajo, a Él no se le escapa nada, nada. Y yo creo que a veces al querer estar como en esta vida hoy en día, nos quiere meter ahí y nos mete una y otra vez, mira, se te va a ir el tren, ya no la hiciste, quién sabe qué, quién sabe cuál. Pero yo te quiero decir hoy que estás a tiempo. Eso que estás pensando planear, eso que estás pensando en hacer, ese plan, ese proyecto, estás todavía muy a tiempo y Dios te va a dar la inteligencia, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a traer el recurso, Dios te va a poner a las personas para hacer lo que tienes que hacer. Solo aprendamos a confiar en Él, a depender de Él 100%. Y estemos no ansiosos, sino ocupados en el plan que Dios nos ha dado. Se necesita estar orando, se necesita estar en una comunión constante con Él para poder ejecutar el plan, lo que Él quiere en este tiempo. Voy a cerrar con una oración para que si a lo mejor te has sentido desviado, a lo mejor has sentido que has perdido la brújula, el rumbo, que no encuentras tu propósito, hoy el Espíritu Santo pueda venir a tu vida y pueda corregir el rumbo de lo que estás haciendo. Y si a lo mejor has cometido algún pecado, has fallado, porque a lo mejor pues te distrajiste o simplemente estuviste ocioso en algún momento, hoy quiero orar por ti para que Dios traiga una restauración también a tu vida, a tu mente y a tu corazón, a tu espíritu. Y también si es la primera vez que estás viendo un mensaje de este tipo, quiero orar por ti para que puedas invitar a Jesús a entrar a tu corazón. Y que esta oración le pueda dar un sentido nuevo a tu vida. Le pueda dar un giro y puedas entender cuál es tu misión en esta tierra, para qué estás aquí, porque todos nacimos con un propósito. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque yo sé que alguien está esperando este mensaje y que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos corrija, nos pueda alinear, Señor, hacia
hacia el rumbo que tú quieres que tome nuestra vida, Señor. Yo en esta hora, Señor, pongo mi vida delante de ti, confío en ti, Señor. Yo sé que tú estás haciendo más allá de lo que yo puedo imaginar. Yo te doy gracias porque sin tu guía, sin tu dirección, quién sabe qué estaríamos haciendo. Pero hoy reconocemos que es por medio de tu Espíritu, Señor, que tú nos alineas, Señor, que tú nos metes de nuevo al camino, Señor, a la senda, Señor, por donde debemos caminar, Padre. Yo te doy gracias porque nos has ayudado, Señor, porque has sido muy fiel, Señor, este tiempo. Y te pido que podamos seguir avanzando, Señor, a paso firme. Danos sabiduría, Señor. Yo te pido sabiduría para mí, para la gente que está viendo este mensaje, Señor. Trae sabiduría, Señor, para ejecutar tu plan en la tierra, para revelar a tu Hijo, para que el Espíritu Santo, Señor, pueda dar testimonio de que somos hijos tuyos, Señor, a donde quiera que estemos, Señor. Y te quiero pedir por si hay alguien que a lo mejor ha pecado, ha fallado o ha tenido alguna situación complicada, Señor, ayúdalo, Señor, sé tú con él. Está ahí, Señor, redarguye su vida, Señor. Restaura, Señor, lo que se rompió, Señor. Y trae, Señor, convicción de pecado para que podamos caminar de manera correcta. Espíritu Santo, yo te pido que toques la vida de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Y te pido que si alguien lo está viendo por primera vez, pueda tener la sencillez de invitarte a ser parte de su vida. Simplemente haz una oración ahí en donde estés, reza, no sé lo que sea que tú hagas y dile, Señor Jesús, yo te invito a venir a mi vida. Ven y sé el dueño de mi corazón. No permitas que me desvíe ni a izquierda ni a derecha, sino que podamos ser como flechas que dan en el blanco. Permítenos, Señor, encontrar esta paz, el reposo que tú tienes para nuestra vida, cumplir el propósito por el cual estamos en esta tierra. Te reconocemos como nuestro Señor. Reconocemos que hemos pecado y queremos hoy ser hechos nuevos, ser una nueva criatura. Y así de fácil, con esa oración, el Espíritu Santo va a empezar a guiar tu vida. Gracias si te quedaste hasta el final de este mensaje. Espero que Dios haya hablado a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Y nos vemos la próxima semana. Bye.